Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza. Aquí estamos trayendo una enseñanza nueva. Esta enseñanza que vamos a compartir, la estuve compartiendo con ustedes en música. Les puse 2 días, les compartí música acerca de esto, lo que vamos a estar hablando, para que vayan cogiendo un poco de qué era lo que se iba a hacer el mensaje. Amén. Entonces, en esta noche, antes de empezar el servicio, vamos a ver si se está escuchando. En un segundo, vamos a ver si se puede escuchar. Vamos a ver. Amén. Entonces, en esta noche, sí se escucha, pues, gloria a Dios. Entonces, en esta noche vamos a compartir con ustedes un tema que se llama Jesús, el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres. Y vamos a estar utilizando un versículo que siempre nos gusta leer, que dice que el verbo se hizo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. ¿Sabes que la palabra habitó significa en griego tabernaculizo? Se tabernaculizó. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Y vamos a hacer una oración para empezar este servicio. Amén. Ay, disculpe, no me siento muy bien de salud. Parece que me quiere dar algo, dolor de cabeza he tenido todo el día y llegué temprano, pero estuve meditando en la palabra, estudiando, y aquí estamos ya para compartir con ustedes lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Aquí no venimos a hablar mal de ninguna religión, no venimos a acusar a nadie. Dice la palabra del Señor que nadie os juzgue, ya sea por fiesta, por tradición o por cualquier cosa. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Aquí no venimos a juzgar. Si tú quieres seguir haciendo lo que tú quieres seguir haciendo en el mes de diciembre, síguelo haciendo. Aquí no vengo a acusar, aquí yo vengo a compartir la palabra del Señor, a enseñar qué es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y qué es lo que dice la historia, porque hay una historia que está antes de Cristo y después de Cristo. Pero muchas veces nosotros vamos a las iglesias y somos cristianos de púlpito, que solamente vamos a escuchar, nunca escudriñamos lo que los pastores nos enseñan, y les apuesto que su mismo pastor les dice que escudriñen la palabra del Señor, que lean la palabra del Señor, que estudien. Entonces, en este día, yo te vengo a traer todo simplificado para que tomes nota y para que te dé hambre de leer y conocer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que por falta de entendimiento, muchas veces nosotros desconocemos las cosas de Dios. Pero en esta noche, Dios nos va a enseñar por medio de su palabra las verdades que nos han ocultado y que están escritas en la Biblia. Amén. Entonces vamos a hacer una oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que nos permites aquí un día más, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Te pido primeramente, Señor, que me perdones, que me limpies, Señor. Si hay algún pecado oculto en mi vida, perdóname, Señor. Sé que no soy perfecto, Señor, que tengo muchos errores, pero aquí estoy bajo tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, para que me limpies, Señor, para poder hablar tu palabra con poder, con autoridad, con gracia y, con lo más importante, con amor. En el nombre de Jesús, glorifícate en esta noche y dame la fuerza para poder completar esta asignación que tú me has dado para enseñar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces el tema en esta noche se llama Jesús, el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres. Y vamos a leer 2 versículos, ¿ok? Vamos a leer 2 versículos que se encuentran en Juan 1:14.
Dice así la palabra de Dios, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a irnos a Apocalipsis 21, 3. Apocalipsis 21, 3. Vamos a leer Apocalipsis 21, 3. Aquí traemos la palabra del Señor. Si tú tienes tu teléfono, gloria a Dios, búscalo ahí, Apocalipsis 21, 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ok? Entonces, en esta noche vamos a ver quién es el tabernáculo. ¿Cuándo fue que Jesucristo nació? Vamos a estar conociendo eso. Pero antes de eso, vamos a traer una introducción a lo que se celebra el 25 de diciembre. Hay varias celebraciones que se celebran el 25 de diciembre. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Dice, se acerca la época donde el mundo entero celebra lo que se llama Navidad, o puede ser la Natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, supuestamente. ¿Ok? Pero pocos saben que el 25 de diciembre no fue la fecha del nacimiento de Jesús, sino una fecha antigua llena de simbolismos paganos que vienen desde Babilonia. Hoy quiero que veamos la historia real detrás de esa fecha y cómo Dios en su sabiduría permitió que su Hijo naciera en un tiempo profético de los tabernáculos, cuando la gloria volvió a habitar entre los hombres. Tal vez ahorita estás perdido o perdida, no sabes ni qué es los tabernáculos, qué fiesta es esa de los tabernáculos, qué significado tiene. Para nosotros los gentiles no tiene significado porque ni sabemos, porque son fiestas que practican los judíos y muchas veces por la ignorancia de nosotros no conocemos las cosas que Dios tiene escondidas atrás de toda esa fiesta. ¿Qué significado hay? ¿Por qué? Porque nosotros solamente vamos al lugar de reunión, escuchamos, cantamos un ratito para sentirnos bien y adoramos al Señor y asimismo cerramos la Biblia y nos vamos para nuestra casa. Pero en esta noche vamos a enseñarte qué es lo que significa ese tabernáculos. Pero antes de eso, vamos a irnos al Antiguo Testamento. ¿De dónde fue que se originó? Como pueden ver aquí en la foto, está Jesús, ¿verdad? Nosotros los cristianos sabemos que nosotros no nos hacemos imágenes, ¿ok? Pero para que tengas un conocimiento, supuestamente que este personaje representa a Jesús. En la foto de arriba está Jesús y atrás de él hay un tabernáculo. Y les escribí el versículo que dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó. Habitó significa tabernaculizó entre nosotros. En los tiempos de antes, la presencia de Dios se permanecía en ese tabernáculo. Ahí era donde moraba. Más adelante vamos a conocer qué es lo que significa el tabernáculo para que puedas entender. Pero primero tenemos que irnos al principio. También en la foto de abajo está Jesús también. Está el tabernáculo en la parte de atrás, que era una casa provisional donde Dios se mostraba, Dios entraba en ese lugar. Se sentía la presencia del Señor. Y está el sol. Se pueden ver el sol y abajo tienen la fecha de 25 de diciembre. ¿Ok? Que esa es una fecha muy conocida por todos nosotros, los cristianos. ¿Ok? Pero vamos a ver cuál es el origen de ese sol. ¿Por qué ese sol lo quieren confundir con lo que dice en Malaquías? Más adelante vamos a estar viendo ese versículo que el diablo siempre ha querido
copiarse de Dios, así como el diablo ha querido copiarse, que dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, y Satanás dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces también aquí en el sol representa algo que más adelante vamos a ver el versículo ese, que quién es ese sol de justicia, lo vamos a ver más adelante, pero aquí te estoy poniendo esto. Estas son cosas que tal vez nunca habías escuchado, porque esto yo también estuve en una iglesia y nunca había escuchado de la canción que les hice en esta semana, del Dios, el Dios Sol, el homenaje que le daban al Dios Sol. Pero vamos a ver de dónde fue que empezó ese sol. Vamos a irnos ahora al Antiguo Testamento y vamos a estar hablando de Nimrod, Semiramis y Tamuz, que ahí fue donde empezó las cosas que se hablan del sol. ¿Ok? Entonces, todo comenzó después del diluvio. Un hombre llamado Nimrod, bisnieto de Noé, se levantó como poderoso en la tierra y fue el fundador de Babilonia, donde se levantó la torre de Babel. ¿Se acuerdan la torre de Babel? Le entró aquel orgullo que quería ser igual a Dios. Aquí nosotros no podemos ser igual a Dios. ¿Ok? Le entró ese orgullo y dice que construyó una torre para poder llegar a lo alto. Entonces, dice que un hombre llamado Nimrod, bisnieto de Noé, se levantó como poderoso en la tierra. Él fue el fundador de Babilonia, donde se levantó la torre de Babel. Eso lo podemos ver en Génesis 10, del 8 al 10. Como ustedes dicen que yo predico mucho, entonces les estoy dando los versículos para que ustedes mismos vayan a leer dónde es que habla acerca de la torre de Babel. Cuando Nimrod murió, su esposa Semiramis, también conocida como Serapis o Star, proclamó que Nimrod se había convertido en el dios del sol. Ella dijo que un rayo del sol le había fecundado, y de esa supuesta unión nació su hijo Tamuz. ¿Viste? Estamos conociendo aquí una historia que tal vez para ustedes es muy común, porque así como creemos que el Espíritu de Dios hizo sombra sobre María, entonces también ellos se quieren copiar, y dijo que ella, un rayo del sol, la fecundó y que quedó embarazada de Tamuz. ¿Verdad que es fácil para ustedes creer eso? Entonces dice, ella dijo que un rayo del sol le había fecundado, y de esa supuesta unión nació su hijo Tamuz. Semiramis enseñó que Tamuz era la reencarnación de Nimrod, el hijo del sol, y así comenzó el culto a la madre con su hijo divino. Ese culto se extendió por toda la tierra con distintos nombres. Por eso cuando tú ves a una madre con un hijo, no es supuestamente María con Jesús. Estamos hablando que esto es antes de Jesús. Este era nieto de Enoc, bisnieto de Noé. Mira qué cosa, desde la antigüedad ya había una mujer con un bebé en las manos. Entonces se le hizo culto, ese culto se extendió por toda la tierra con distintos nombres. En Egipto se conoce como Isis y Horus. Isis y Horus. En Fenecia se conoce como Astarte y Baal. En Grecia se conoce como Afrodita y Eros. Y en Roma se conoce como Venus y Cupido. Y todos tenían algo en común. ¿Qué fecha tú crees que se celebraba a esa madre con su niño? ¿En qué mes y qué fecha era que se celebraba? ¿Sabes en qué fecha? Se celebraba el 25 de diciembre, el día del renacimiento del sol, cuando el sol comenzaba a brillar de nuevo después del invierno. En Ezequiel 8:14 nos habla de mujeres llorando por Tamuz. Esta es una evidencia de que ese culto babilónico
había llegado incluso al pueblo de Israel. ¿Okay? Eso lo podemos encontrar en Ezequiel 8:14. Por eso el Señor dijo que cuando llegaras a las tierras nuevas, que no continuaras sus costumbres, que no hicieras esas costumbres, que no participaras en sus costumbres. ¿Ok? Ahora, así nació la fiesta del Dios Sol, muchos antes de que existiera Roma y el cristianismo. Lo que yo te estoy hablando ahorita es historia de cómo fue que empezó. Porque siempre nos hablan de la palabra del Señor, pero no nos hablan de la historia. ¿Y qué crees lo que yo te estoy hablando? Te estoy hablando de Génesis, te estoy hablando de Ezequiel, que ya estaba eso ahí. ¿Me entiendes? No nos estamos saliendo de la palabra del Señor. Estamos confirmando lo que dice la historia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo Roma adoptó el culto del sol invicto? Esa es la celebración que se celebraba el 25 de diciembre, la celebración del sol invicto. De esa fue la canción que yo les hice, que hubo un emperador que proclamó el 25 de diciembre en el año 274 después de Cristo. Pero ¿dónde estaba Nimrod? Estaba desde Génesis. Desde Génesis fue lo que pasó. Y mira aquí, siglos más tarde, el imperio romano retomó esas mismas creencias. El emperador Aureliano, en el año 274 después de Cristo, dice, declaró oficialmente el 25 de diciembre como la fiesta del sol invictus. De eso era que se basaba las canciones. Le hice 2 canciones. La canción que le hice el día de ayer decía ciertas cosas, pero hoy, en la mañana, cuando me levanté a seguir estudiando para este tema, me puse a preguntar y a pensar que qué tenía que ver el sol con Jesucristo en su nacimiento, que qué tenía que ver, en qué fecha. Y entonces llegamos a la conclusión que Jesucristo, después, por medio vamos a estar estudiando el nacimiento de Juan el Bautista y vamos a estar estudiando el padre de Juan el Bautista, qué fue lo que participó, y conforme a esas fechas vamos a ver en qué tiempo fue que Jesucristo nació. No fue en diciembre, como mucha gente tiene pensado, fue en el tiempo de que se estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué es lo que significa tabernáculo? ¿Viste cómo vamos aprendiendo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. ¿Qué significa habitó? Se tabernaculizó. ¿En qué? En un pesebre, en una tienda portátil. Un pesebre es algo portátil. En el tiempo de antes, Dios moraba en una tienda, en un tabernáculo de eso. Entonces sigue diciendo, siglos más tarde, en el imperio romano retomó esas mismas creencias, la de Seremanis, Nimrod y todo eso, ¿verdad? Entonces el emperador Aureliano, acuérdate de ese nombre, porque tal vez tú estarás diciendo, este Juan se está inventando todo eso. Ve al internet y escribe el emperador Aureliano. ¿Qué fue lo que declaró en diciembre 25? Ve y escribe eso en el internet para que veas que no soy yo. Yo lo que estoy haciendo es, te estoy poniendo aquí todos los datos. ¿Para qué? Para que tú tengas conocimiento. Para que tengas conocimiento de qué es lo que de verdad se celebra el 25 de diciembre. Entonces dice el emperador Aureliano, en el año 274 después de Cristo, declaró oficialmente el 25 de diciembre como la fiesta del sol invictus, es decir, el sol invencible. Era una celebración. ¿Qué es lo que se celebra en diciembre? ¿Qué es lo que hacen en diciembre? Dice que, aquí dice, es una celebración llena de luces, antorchas, intercambio de regalos y banquetes. ¿Verdad que eso es lo que se celebra?
Eso es lo que se hace. Pero como dice la palabra del Señor, que no juzguéis ni por fiesta ni por tradición, porque nosotros no somos nadie para juzgar. Pero la palabra del Señor nos enseña. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento, para que no seamos participantes de algo que se dice que estamos celebrando para Dios, pero en realidad es algo que han agarrado para disfrazar ¿cómo que se dice eso? Más adelante va a estar la palabra esa, ¿ok? Ya se la voy a decir. Entonces, esa celebración llena de luces, antorchas, regalos y banquetes para honrar el día cuando el sol renacía. Pero detrás de todo esto estaba el mismo espíritu de ¿quién? De Nimrod, de Semiramis y Tamuz. Eso es lo que yo había escuchado toda la vida, pero no había escuchado que en ese tiempo se celebraba también la fiesta del sol Invictus, que de ahí fue donde salió la canción. Ahora, solo que no con otro nombre. El pueblo adoraba al sol del cielo, pero no al creador del cielo. Por eso Jesús dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Aún Jesús mismo adoraba al verdadero Dios. Y aquí este pueblo adoraba al sol del cielo, no al creador que hizo el cielo y el sol y las estrellas y todas las cosas. Ahora, ¿cómo esta fecha se mezcló con el cristianismo? Ahora vamos a ver cómo esta fecha se mezcló con el cristianismo. ¿Ok? Cuando el emperador Constantino, acuérdate de eso, cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo en el siglo IV, él quiso unificar el imperio bajo una sola religión, que eso es lo que siempre han querido, que haya una sola religión. Entonces dice, muchos todavía adoraban al sol. Así que Constantino mezcló las fiestas, funcionó la fiesta del sol invicto con el nacimiento de Cristo. ¿Y quién lo hizo? El emperador Constantino. ¿En cuándo? En el siglo IV. Dice, y declaró el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Por eso, si tú crees que es mentira lo que yo te estoy diciendo, ve y escribe en el internet. ¿Qué declaró el emperador Constantino en diciembre 25? Y ahí te va a salir que declaró el día del nacimiento de Jesús. Así nació lo que hoy conocemos como la Navidad. Lo que ya el otro mes es lo que se va a estar celebrando, que va a haber luces, antorchas, regalos y banquetes. Y si sigues buscando en el internet vas a encontrar que cortaban árboles y los adornaban también con brillantes, cosas brillantes. Ahora, dice, pero la Biblia nunca dice que Jesús nació en diciembre. Y eso es lo que nosotros debemos, que nos importa, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Será que la Biblia nos manda a celebrar el cumpleaños de Jesucristo? En el video que les compartí hoy, como tal vez pude ser un poco sarcástico, les puse a Jesucristo que está celebrando su cumpleaños el 25 de diciembre. Aquí no se los quise poner, pero si te vas al canal de YouTube y escuchas la canción que hice el día de hoy, está Jesucristo, está con los 11 apóstoles, que están todos contentos, y Jesús tiene un pastel en la mesa, y le están cantando el Happy Birthday en diciembre 25. Tal vez te estás diciendo, este hermano está blasfemando, pero eso es lo que tú crees, ¿verdad? Tú crees que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Entonces, lo que yo hice fue ponértelo en una imagen para ver si la Biblia te deja ver eso. Después de que tú escuches lo que yo te voy a enseñar, vamos a ver si vas a seguir creyendo que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Ya podemos ver por medio de la historia que quién fue el que constituyó ese nacimiento, quién fue el que le dio ese nombre. Fue el emperador Constantino en el año 4.
¿Ok? Entonces, te estoy dando con historia y tú mismo te puedes ir a meter a la historia. Te metes a Google y pones eso. Ahora, la Biblia nunca dice que Jesús nació en diciembre. Esa fecha no vino de Dios, vino del hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? El emperador Constantino. El 25 de diciembre pertenece a la historia de Babilonia y de Roma, no a la historia de Belén. Ahora, ¿tú quieres conocer lo que dice la Biblia? Vamos a irnos entonces. ¿Qué fue lo que pasó en Belén? Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Ahora sí vamos a leer la Biblia y nos vamos a ir al libro de Lucas 1, porque eso es lo que nos importa, conocer lo que dice la Biblia. La historia está ahí para que sea testigo. Ok, vamos a irnos a Lucas 1:5. Lucas 1:5 al 26. Nos cuenta que Zacarías, padre de Juan el Bautista, servía en el templo en el turno de Abías, que se encuentra en Primera de Crónicas 24:10. El turno que caía alrededor del turno, el turno de él era el número 8. ¿Ok? Entonces, para que tú conozcas, tienes que ir y a leer la Biblia. Dice en Lucas 1:5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces aquí podemos ver el primer obstáculo que ellos tienen. Uno era que ella era estéril, no podía tener hijos. Ahora, para que una mujer esté fértil, se cree que es hasta los 45 y 50 años, que era una mujer fértil, pero era estéril y dice que era de edad avanzada. Entonces la historia, así como te estoy diciendo, se cree que Zacarías tenía entre 60 y 70 años y Elizabeth tenía aproximadamente de 55 a 65 años. Ya era una mujer avanzada de edad. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Por eso Dios se glorificó en esta pareja y Dios los bendijo. ¿Con quién? Con un hijo, y ese hijo es Juan el Bautista. Entonces, la pista bíblica del nacimiento de Jesús está aquí, en lo que vamos a estar leyendo ahorita. ¿Ok? Entonces dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejercitando Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les pudo hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que dignó quitar mi afrenta entre los hombres. El ser estéril era como un castigo. El que no podía tener hijos, esa mujer era como discriminada porque pensaba que no servía, ¿entiende? Pero ahora vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto en la enseñanza de cuando Jesucristo nació. A ver si fue que nació en el tiempo de los tabernáculos. ¿Ok? Ahora, en 1 de Crónicas 24:10 podemos ver que fue cuando le cayó el turno a él. ¿Ok? Cogió el turno. Ahora, vamos a hacer algo. Déjame ver dónde está. Vamos a ver aquí. Vamos a leerle para que tengan un conocimiento. Dice aquí: déjame encender aquí. Y vamos a ver eso. Denme un segundo. Ok. Para saber cuándo nació realmente Jesús, la Biblia nos da claves a través de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ok. Aquí va el conocimiento, lo que he puesto junto. ¿Para qué? Para que tengas un conocimiento. Ok. Yo no te estoy hablando de una doctrina nueva. Yo te estoy trayendo lo que dice la Biblia. Ok. Conforme. Dice: para saber cuándo nació realmente Jesús, la Biblia nos da claves a través de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Zacarías permanecía a la orden de Abías, la octava de los 24 órdenes sacerdotales. Eso lo podemos ver en 1 de Crónicas 24:10. Cada grupo servía una semana en el templo y en el ciclo comenzaba en el mes de Nisan, marzo o abril. ¿Ok? Por lo tanto, el turno que Abías ocurría aproximadamente en el mes de Sivan, que eso equivale a junio. Durante ese servicio, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le anunció que su esposa Elizabeth tendría un hijo, como lo leímos ahorita en Lucas 1, del 5 al 13. Después del servicio, Zacarías regresó a su casa y Elizabeth concibió a Juan el Bautista. Eso lo podemos ver en Juan 1, 23 y 24. Vamos a ver qué dice. Primera de Juan 23 y 24. Eso ya lo leímos. Dice: esto significa que la concepción de Juan ocurrió alrededor de junio. ¿Ok? Porque fue en la semana que Zacarías participó. ¿Ok? Esto significa que la concepción de Juan ocurrió alrededor de junio y su nacimiento fue 9 meses después, es decir, en marzo o en abril, durante la Pascua. Ahora, vamos a ir con la segunda parte, ¿ok? Vamos a ir con la segunda parte, ¿ok? Vamos a leer aquí, dice: después de ese servicio, su esposa Elizabeth concibió a Juan. 6 meses después, el ángel Gabriel fue enviado a María, así que
Si Juan nació en primavera, marzo o abril, Jesús nació 6 meses después, en septiembre, octubre. Y ese tiempo coincide con una de las fiestas más importantes de Israel, que se llama la fiesta de los tabernáculos, que se llama Sukkot. ¿Ok? Dice, vamos a seguir viendo aquí. Entonces dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llama José. Si Elizabeth concibió en junio, en el 6º mes sería diciembre, cuando María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, tal como ustedes lo creen, ¿verdad? Y como nos han enseñado toda la vida. Así Jesús fue concebido en diciembre, pero no nació en diciembre. Si contamos 9 meses desde entonces, el nacimiento de Jesús habría sido en septiembre, tiempo de la fiesta de los tabernáculos, cuando Dios habitó entre los hombres. ¿Dónde habitaba Dios en el Antiguo Testamento? En el tabernáculo. Entonces, cuando dice que el verbo fue hecho carne y habitó significa tabernaculizó. Entonces, si contamos 9 meses desde entonces, el nacimiento de Jesús habrá sido en septiembre, tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Era como que Dios les estaba dejando saber que Él estaba otra vez, pero ya no iba a estar en un tabernáculo de choza, sino en carne y en hueso. ¿Ok? Dios habitó entre los hombres. Dios habitó entre los hombres, entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, dice Jesús nació 6 meses después, en septiembre o octubre, y ese tiempo coincide con una de las fiestas más importantes de Israel, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Jesús nació en el tiempo de los tabernáculos. Ahora, vamos a escuchar. Durante la fiesta de los tabernáculos, Israel celebra que Dios habitó entre ellos en el desierto. Vivían en tiendas o enramadas, recordando su dependencia de la presencia divina. Esto lo podemos ver en Levítico 23, 34 al 43. Ahora, Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en griego significa literalmente tabernaculizó. Eso es lo que significa. Así que Jesús no nació en una casa, sino en un pesebre. Esa morada era una morada temporal, es un tabernáculo. Él vino para habitar entre nosotros, como Dios lo hizo en el desierto. Ahora, mientras el templo de Jerusalén estaba lleno de rituales, pero vacía de la gloria. ¿Sabes qué me di cuenta yo estos días? Y esto es hablando con un amigo que él es católico. El amigo católico fue el que me enseñó que en el templo no estaba el arca de la alianza. Atrás de la cortina esa, el lugar santísimo, ahí no estaba el arca de Dios. Y yo pensaba que el arca de Dios estaba ahí. Y el arca de Dios ya había desaparecido mucho antes. Que se cree, en la historia se cree que fue Jeremías el que la guardó en un lugar. Pero ahora, ¿qué es lo que significaba eso? ¿Ok? Mientras el templo de Jerusalén estaba lleno de rituales, pero vacío de gloria, no había gloria. En Belén, la gloria de Dios volvía a manifestarse. ¿Cómo fue que se manifestó? Se manifestó en carne y hueso. ¿En cómo? En Jesús. Que el verbo de Dios vino a Jesús y todo lo que Jesús hacía era porque Dios estaba con él. El poder de Dios se estaba manifestando en Jesús. Entonces dice, el arca perdida y el regreso de la gloria. ¿Ok? ¿Quién es el arca perdida? Dice, en los días de Jesús, el templo ya no tenía el arca del pacto. En el lugar santísimo estaba vacío. La gloria, la chequina, se había apartado desde los tiempos de Ezequiel. Pero en Belén la gloria regresó. ¿Dónde nació Jesús?
nació en Belén. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? La podíamos ver en su Hijo. Amén. Dice, no en una caja de oro, sino en un cuerpo humano. Como dice Colosenses 2:9, muchos de ustedes utilizan ese versículo, pero ahora vamos a entender ese versículo. ¿Qué es lo que quiere decir? Acuérdense que en esa caja de oro dice que estaba la chequina de Jehová, pero en Belén la gloria regresó, no en una caja de oro, sino en un cuerpo humano. Como dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es el nuevo arca del pacto, el tabernáculo viviente, la presencia del Dios Altísimo en carne y hueso. Cuando el hombre no podía subir a Dios, Dios descendió a habitar entre los hombres. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de su Hijo Jesucristo es el que nos pone, ¿cómo se dice? Intercedor entre Dios y los hombres. ¿Ok? Ahora dice, Jesús es el nuevo arca del pacto, el tabernáculo viviente, la presencia de Dios Altísimo en carne y hueso. Cuando el hombre no podía subir a Dios, Dios descendió a habitar entre los hombres. Ahora, del Dios Sol al Dios verdadero, vamos a ver aquí qué es lo que nos quiere enseñar. El 25 de diciembre no fue el nacimiento, dice, el 25 de diciembre no fue el nacimiento del Hijo de Dios, sino la fecha donde el mundo celebra al Dios Sol, desde Nimrod y Semiramis en Babilonia hasta el Sol Invictus en Roma. Pero nuestro Dios no necesita del sol para brillar. ¿Ok? Jesús vino no para remover una tradición, sino para restaurar la presencia perdida. Cuando el templo estaba vacío, Dios llenó el pesebre. Cuando el arca se había ido, vino el Verbo encarnado. Así, cuando la humanidad no podía alcanzar a Dios, Dios vino a nosotros, como lo leímos en Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él mora con ellos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de aprender de esta enseñanza? Tal vez este no es una prédica, tal vez esto solamente es una enseñanza para recapar todas las cosas. Preguntarte, ¿qué es lo que yo celebro de verdad? ¿Será que yo he chequeado de verdad qué es lo que celebraba? Vete al internet y escribe, ¿qué es lo que se celebra además del nacimiento de Jesús en diciembre 25? Y te va a salir todo esto lo que yo te he enseñado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así que mientras el mundo celebra el nacimiento del sol, nosotros celebramos al Hijo de Justicia, que vino con sanidad en sus alas. No fue el sol del cielo, fue el Hijo de Dios, el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres. Jesús es la gloria que volvió. Jesús es la presencia restaurada. Jesús es el Hijo de Dios que vino a habitar entre nosotros como el tabernáculo. Amén. Por eso, en este día, no vengo a acusar a nadie. Yo lo único que vine fue a compartirte una fecha, 25 de diciembre. ¿Qué es lo que vas a estar celebrando? ¿Vas a seguir celebrando las costumbres? ¿O vamos a recapacitar? ¿Nos vamos a dejar que las olas nos envuelvan en lo que ellos practican? Por eso tú tienes la libertad. Tú tienes la libertad de, como dice el versículo, que nadie os juzgue ni por fiesta o tradición. ¿Sabes dónde dice eso en la Biblia? Vamos a ver. Eso lo encontramos en Colosenses. Dice, por tanto, nadie os juzgue en qué comida o bebida o cuántos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces,
no juzguemos ni por fiesta, ni por comida, ni por tradición, ni días de fiesta. ¿Ok? Si tú quieres seguir celebrando y practicando, pues sigue celebrando. Ahora, para nosotros, el tiempo de diciembre, muchas veces nos reunimos en familia porque es la mayoría que todos cogemos vacaciones. Si tú quieres compartir con tu familia, comparte. Pero muchos de ustedes dicen que es el día que Jesús nació. Entonces, si es el día que Jesús nació, entonces no te va a gustar la foto que yo te hice, porque no te va a gustar comparar que está Jesús, está Santa Claus y están los 11 apóstoles cantándole el Happy Birthday a Jesucristo. Eso es, tal vez nunca te lo habías imaginado, pero tal vez a mí se me ocurrió y me lo imaginé y lo hice. Entonces ahí tienes lo que se celebra en diciembre. Tenemos a Santa Claus, tenemos los arbolitos con las luces, tenemos a los 11 apóstoles al lado de Jesucristo cantándole el Happy Birthday y Jesucristo en medio con un pastel, con una velita para soplar. Hermano, ¿y dónde está Judas? Judas es el que está tomando la foto. Entonces, no sé cómo quieres calificar si esto fue una enseñanza o tal vez fue solamente una lectura que estuvimos haciendo en esta noche viernes. Estuve contigo compartiendo la historia de qué es lo que se celebraba el 25 de diciembre. No sé cómo lo vayas a tomar. Tal vez te vas a enojar conmigo por estar dejándote saber estas cosas, porque tú dices, y ya yo te mostré quién fue el que dijo que Jesús nació el 25 de diciembre. Ya yo te enseñé quién fue. Fue un emperador. Vete al internet y lo vas a ver, que fue un emperador. No fue la Biblia que dijo que Jesús nació el 25. Ahora, en ese tiempo, como decía la canción, los pastores estaban en el campo. No van a tener las ovejas en tiempo de frío, pero en muchas palabras puede haber pecado. Por eso, hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Amén. En esta noche vamos a hacer una oración para que no vaya a haber confusión para ustedes en lo que hemos hablado en esta noche. Esto solamente es algo que quise compartir con ustedes. Tienes la libertad de escucharlo o rechazarlo, o decir que estoy inventando. Pero la historia no se puede tapar con un dedo. Y la historia está escrito. Como dice la palabra del Señor también en Lucas 10:26, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Y por medio de la práctica de el papá de Juan el Bautista, fue que se supone, y yo no lo supongo, muchas personas que estudian creen que Jesús nació entre septiembre y en octubre y que nació en la fiesta de los tabernáculos para dejarles saber al pueblo de que Dios estaba con nosotros. Ese versículo que ustedes usan mucho, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ahí es donde se cumple ese versículo que ustedes usan, Dios con nosotros. ¿Y qué más clave de que Dios estaba en los tabernáculos y que Jesús viene a nacer en el tiempo que se están celebrando la fiesta de los tabernáculos? Que eso significa, Emmanuel, Dios con nosotros. Así como decía, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, que habitó significa se tabernaculizó entre nosotros. Amén. Por eso te dejo con estas últimas palabras que te he dicho para que solamente lo medites. ¿Ok? No tienes que creer a lo que yo te enseño. ¿Ok? Aquí lo que entran son 4 o 5 personas. Si quieres creer, si quieres ir a estudiar, ve, métete al internet y estudia. Yo lo que hice fue, puse todo junto, me puse a estudiar, me fui al Antiguo Testamento, me fui a leer. Pero a ti te lo puse facilito, que te di los versículos donde tienes que ir. Te di los nombres de las personas que inventaron el que celebra el Dios, el día del sol y el otro. Amén. Por eso en esta noche vamos a hacer una oración
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos todo lo que se habló en esta noche. Te pedimos que no vaya a ser ni para confusión, ni para pelear, ni nada, Señor. Solamente fue una enseñanza para recordarnos la historia. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Señor, y permite que esto le dé hambre a los hermanos y las hermanas a escudriñar tu palabra, Señor, y no dejarse mover por lo que te digan que tienes que hacer. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre. Gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén.